En México, la violencia en la educación ha comenzado a recibir la atención por los poderes públicos. La violencia es un tema de salud público, donde en esta pirámide podemos observar que ante mayor prevención a la violencia vamos a tener intervenciones y un poco tratamiento, es decir, que va a haber menos violencia en la educación. La prevención viene de las instituciones como la escuela, sociedad, escuela. El predominio de la violencia viene del desconocimiento de las formas eficaces para resolver los conflictos. La violencia dificulta el desarrollo mental y educativo de los individuos. Retomando el pensamiento de Freire, el oprimido al liberarse en algunos casos se convierte en opresor. Eso pasa con la violencia. La víctima al librarse en algunos casos se va a volver el agresor. Es decir, que el agresor en algunos casos va a ser víctima de violencia en algún espacio en donde se desenvuelva. El acoso tiene distintos tipos, pero nada más nos vamos a enfocar en el acoso escolar. Este tipo de acoso se va a dividir en el acoso físico, donde vienen los golpes o las agresiones que se les hacen al cuerpo, el daño o acoso psicológico, como burlas o insultos, el acoso sexual, como hecho de burlarse de la víctima mediante bromas, comentarios o gestos de carácter sexual, y el ciberacoso, que ha sido uno de los más frecuentes durante la pandemia, que es una forma de intimidación psicológica o sexual que tiene lugar en Internet. Nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional con casos de acoso escolar en educación básica, de acuerdo con la OCDE. Esto sucede a la falta de atención que se le brinda a este tema de salud pública. De acuerdo con la pirámide inicial, este punto habla acerca de la prevención. La prevención en los espacios educativos es poca. A pesar de que a partir del 2000 empezaron las acciones pedagógicas con infografías, protocolos y programas contra la violencia escolar llamados Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNC, este tema no se ha podido erradicar por la falta de cobertura que se le da a los espacios. Es decir, que nada más existen protocolos para que se realicen de manera preventiva en las escuelas y no en toda la comunidad. Las prácticas del acoso escolar y la violencia van a surgir de la desigualdad y de la inequidad social con la que se vive, además de la desatención de los padres, maestros y autoridades. La violencia es una relación de poder donde las víctimas son consideradas como sumisas y carecen de recursos para resolver las disputas. Esta violencia en muchos casos es simbólica, donde se va a omitir o se va a negar la invisibilidad del acoso, la violencia en las redes sociales y el acoso sexual. Además, la violencia se ha venido naturalizando por los medios de comunicación y el entretenimiento. En esta naturalización de la violencia, un tercer personaje son los espectadores, donde supone que para ellos es un aprendizaje de comportamientos inadecuados ante las situaciones. Los espectadores en muchos casos son a través de las redes sociales. En una escuela del mundo al revés, se dice que los medios de comunicación enseñan a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas que se muestran. Y es por estos medios donde se va a ir naturalizando la violencia en la educación a través de trends o retos donde se viraliza la violencia como momentos humorísticos. La globalización también va a jugar un papel importante, donde va a exigir un consumismo para que la economía no se derrumbe, dando a esto un exceso de consumidores y a su vez multiplica a los delincuentes. Es así como se dan desigualdades económicas que van a desfavorecer a las personas que no puedan tener acceso a programas de intervención o de tratamiento en la violencia. Nuestra problemática es un tema social, donde sus acciones pedagógicas entran en el campo de la prevención. A partir del año 2000 se han implementado programas para erradicar y dar seguimiento a esta problemática.
Estas acciones pedagógicas se han visto a manera de infografías, carteles, protocolos, pláticas, conferencias y se ha implementado el Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNC, donde aquí a los docentes o a las escuelas en general se les brinda la información para tener una escuela libre de violencia, donde a manera de cartel se les explica a las personas, a los niños, cómo encontrar en qué punto de acoso escolar están viviendo y cómo darle seguimiento. Sin embargo, estas acciones se ven pobres al solamente hablar acerca de la educación escolar. Sin embargo, esta problemática va más allá de un espacio escolar, sino que también estamos hablando de temas sociales, de tema donde la violencia está en el hogar, la violencia está en la comunidad. En México en este momento vive olas de violencia a grandes escalas, es decir, que la violencia se debe de manejar primero desde lo más grande para ir así eliminando la violencia en todos los espacios. Estas acciones pedagógicas han reducido un considerable número de denuncias por acoso, pero aún falta por trabajar. Las acciones gubernamentales ante la problemática, pues este es un tema que se ha estado dejando de lado en tema de política porque la información de los medios de comunicación resulta dañina o desfavorable para la imagen del gobierno actual. Este pues sale a descalificar las noticias acusándolos de falsedad o exagerar los hechos para favorecer los intereses de los conservadores y los neoliberales corruptos que buscan sacarlo del poder. El presidente, bueno, el actual gobierno ha criticado que la violencia solamente surge de los videojuegos y medios de comunicación. A pesar de que tiene un poco de razón, este problema, como lo mencionamos hace un momento, viene de más grandes escalas. El educador y pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco menciona que los comportamientos sociales son factores genéticos y el aprender a vivir juntos debe de comprender los desafíos relativos a la consecución de un orden social. Es decir, que el problema de la violencia en la educación comienza y debemos evitar desde la normalización. Es decir, que para erradicar la violencia en las escuelas se debe comenzar con terminar la violencia en la sociedad.